Hola, buenos días, tardes, noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Ok, Buenas noches. buenas noches. ¿Qué tenemos pendiente el día de hoy? ¿Tenemos algo pendiente o no? Preguntas de... ¿Tienen preguntas? A ver, échenle. Yo tengo una pregunta, bueno, ve que, ¿cómo se llama? El flujo es el número de vehículos que pasan por un determinado tiempo, ¿no? Entonces, como tal, el flujo que ocuparíamos para nuestra gráfica siempre sería el mismo para toda nuestra gráfica, sería como una forma lineal. ¿Siempre sería una forma lineal? ¿Cómo va a ser? ¿Se fue? Ya no lo escuché. Sí, que a lo que voy es que como tal, ve que ya está la comparación de las gráficas que son densidad y flujo, creo que la otra es velocidad y flujo, y ya, sí, bueno, y creo que la única variable que, bueno, como tal, las variables que, bueno, que sería continua, creo que siempre sería el flujo, entonces, ¿no? O sea, siempre sería una constante para todos, sería la misma. No lo entiendo. Pero si se refiere al ejercicio, ustedes tienen que contabilizar los vehículos o los registros por periodo. Entonces, ustedes pueden hacer, si lo van a hacer por periodos de 15 minutos, la base de datos que tienen, para saber cuántos vehículos pasaron en esos 15 minutos, tienen que contar los registros durante esos 15 minutos. Entonces, su tabla dinámica ahí le ponen recuento o contar. Y les va a decir que durante ese periodo pasaron 80, 100, 120 o hubieron 120 registros. Incluso lo pueden separar, bueno, pues esos 180 registros, ¿cómo se dividieron? Pues a ver, cuántos autos, cuántas motos, etcétera. Pero en lo primero, el primer ejercicio que van a hacer es primero van a convertir todos los vehículos observados a vehículos particulares. Entonces, para poder representar cuántos vehículos equivalentes hay, van a sumar lo que es el factor el factor de equivalencia a vehículos particulares, que es algo que ustedes tienen que construir en esa base de datos. Ya les di ahí un indicativo de cuánto valen esos factores de equivalencia. Entonces tienen que poner en una columna los factores de equivalencia y en lugar de contar, que eso le daría todos los vehículos, no importa qué tipo es, a sumar los factores de equivalencia, que en ese caso les daría los factores equivalentes en automóviles. Y entonces ahora sí ya lo pueden sumar. En uno es el recuento y ahí van a poner la suma de los factores de expansión. Y en lugar de tener 150 vehículos, que es lo que contaría, si hicieran el recuento serían 150, por decir un ejemplo, pero si lo representan en vehículos equivalentes, igual es 180, 190 o 200, no sé, todo depende de la composición vehicular, ¿no? Si son más vehículos pesados, pues ese valor va a ser más distinto de el conteo de vehículos particulares, de vehículos que son estos 150 que comenté en un principio. No sé si a eso es a lo que se refiere. O sea, sí tengo clara esa parte de que dice de contar los vehículos. A lo que me trato de referir es que, por ejemplo, conforme van avanzando, usted dice, tiene bien, bueno, bien dicho la parte de que tenemos que tener un tiempo especificado, pueden ser 15 minutos. Durante esos 15 minutos, no sé, son 150 vehículos, ¿no? De esos 150 vehículos, cada uno tiene una velocidad diferente. Entonces, cuando nosotros tenemos que graficar de un lado, por ejemplo, la velocidad y del otro lado tenemos que graficar el flujo, como tal, el flujo para mí
como es como el flujo es el número de vehículos que pasan entre un determinado tiempo, para mí el flujo siempre sería, por ejemplo, digamos, de 3.5, ¿no? Y 3.5 siempre va a ser igual mi variable en el lado del flujo. Y del otro lado de la velocidad, conforme van pasando los vehículos, pues es la única variable que iría variando. No sé si estoy correcto en esa parte, pero según yo, lo único que varía, o sea, siempre sería constante es el flujo, o sea, en todo el tiempo de esos 15 minutos. No, no porque, bueno, para empezar, la gráfica son vehículos por hora y las velocidades son en kilómetros por hora, ¿no? Entonces, usted cuando agrega por 15 minutos, tiene el número de vehículos en 15 minutos. Para pasarlo ahora, lo tiene que multiplicar por 4. Y no es el mismo número de vehículos a las 6 de la mañana que a las 6:15, que a las 8, que a las 10, que a las 12 del día. Entonces va a tener una nube de valores a los cuales va a asociar el promedio de la velocidad de esos vehículos. Entonces no puede tener un valor constante nunca. Ok, es que bueno, por ejemplo, yo veía en sus como anotaciones que pedía, era dos intervalos diferentes, yo los entendí como, por ejemplo, de 7 de la mañana a 7:15, ya después el otro intervalo que quería de tiempo, a lo mejor, como dijo, de 7:30 a 7:45, o se refería a que durante todo el día manejáramos ese intervalo de tiempo y manejáramos dos intervalos de tiempo diferentes, como 15 minutos y 20 minutos, o algo así, es lo que no. Es que no es un solo día, son todos los días. O sea, ustedes van a sacar entre semana al menos, o incluso pueden poner todos los días de la semana, agregados por periodos de 15 días, distinguiendo pues lo que no es la misma observación, y van a distinguir los registros que son diurnos y nocturnos, pero son de todos los registros que ustedes escojan, o sea, y ahí tienen una semana. Entonces, de 7 a 7:15 puede ser de todo el día. Si es de todo el día, pues nada más van a tener un registro, pero si es de toda la semana, van a tener un promedio. Entonces yo no les di 100,000 registros nada más para que tomaran 4. Les di 100,000 registros para que aprovechen los 100,000 registros. Ok, entonces, de esos, por ejemplo, ahorita que dijo eso, de esos 100.000 registros, es un decir, ¿no? Yo tomaría, por ejemplo, de 7 de la mañana a 7:15, luego de 8 de la mañana a 8:15, de 9 de la mañana a 9:15, y a partir de eso graficaría los diferentes puntos de todos esos, bueno, de esos registros para, por ejemplo, de un solo día, De ¿sí? todos los días, de toda la semana, de todos los registros. O sea, va a tener miles de puntos. Bueno, son 100,000 dividido, si lo va a hacer, o sea, son 100,000 registros, ¿sí? Esos registros abarcan Ajá. una semana, o no sé si 5 días. Vamos a suponer que una semana. Eso multiplíquelo 7 días por 4 periodos a la hora, por 7 días por 4 registros por 24 horas. Entonces, multiplicando eso es 27 por 4, 28 por 24, pues son más de 1,000 registros que van a tener. Y esos son los 1,000 registros que hay que graficar. Entonces les va a salir una nube de puntos. Y además de esos 1,000 y tantos registros, o no sé cuánto sea, 28 por 24, la mitad o cerca de la mitad de esos registros van a ser de un color, porque van a ser diurnos y el otro va a ser nocturnos. Entonces, sí son 28 por 24 registros con dos colores, los de la noche y los de la mañana. Y los va a poner todos esos en una gráfica. Es una nube de puntos lo que va a hacer. No un registro ni del de las 7:15 ni de una hora. O sea, todos los registros de 7:15 a 7:30, de 7:30 a 7:45, de 7:45 a 8 y de 7 a 7:15. O sea, son 4 registros por hora. Eso multiplíquelo por todas las horas, que son 24, y todas las horas multiplíquelo por días. Y eso les va a dar un montón. O sea, son 28 por 24 registros, que es lo que tienen que mostrar en su gráfica. En su gráfica no tienen que poner la hora, simplemente van a poner el flujo y van a poner la velocidad. Entonces, cuando hagan su tabla dinámica, pues no, o sea, el reto aquí es sacar los factores de expansión y sacar
el valor o el número que les permita agregar los registros individuales por periodos. Esa es la clave. De ahí sacan su tabla dinámica, les ponen los periodos y va a empezar de 0 a 0.15, de 0.15 a 0.30, de 0.30 y bla, 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 ¿no? ¿Sí? Entonces no son 2 registros, son miles. ¿Está claro? De todas maneras, ahora voy a retomar la parte teórica, o sea, yo ya les puse ahí un material donde lo expliqué, pero ahora, como ya vamos a entrar al manual de capacidad, lo vamos a retomar, porque es una de los, ¿cómo se llama? De los insumos para poder entender este manual. ¿Sale? Entonces, vean los videos, ahí les explica, pero yo no quiero volver a ponerles el video y escuchar otra vez el video, porque es que aburrición, ya lo hice, pues véanlo, escúchenlo. Y ahora vamos a retomar ese tema, ¿no? Si algo que no está claro. ¿De acuerdo? Bueno, a mí me aburre hacer lo mismo todos los años, así que yo no hago lo mismo todos los años ni todos los semestres. Todos los cursos son distintos, y más ahora con esta cosa de la contingencia. ¿Sale? Entonces, vean los videos, traten de entenderlos y hagan sus preguntas, pero pues, o sea, ya me comentó algunas preguntas, no sé los demás, supongo que no lo han hecho, por eso no tienen preguntas. Así que, Y otra pregunta del factor de estacionalidad, es que creo que ya no comentó cuáles iban a ser los factores de estacionalidad para lo de, ¿cómo se llama? sí, les El encargué semanal. traer hoy eso, ¿verdad? ¿Quiénes No, lo no, traen? ¿Eh? bueno, yo recuerdo que de la estacionalidad, no, eso creo que dijo que era como, no les iba a dar o algo así. No, les pedí que trajeran en esta clase, entraran a datos viales y me trajeran una hoja de TPDA y una hoja de estacionalidad. ¿No? ¿Quién lo trajo? Yo de ahí entendí que quería que sacáramos como el ejemplo de los aforos que habíamos hecho, bueno, de los que vienen en la SCT, que vienen ejemplos de un tramo que nosotros eligiéramos, y recuerdo que no es lo que nos pidió, que eligiéramos un tramo de la SCT, porque hay varias carreteras de la ciudad de Puebla, de varias partes del país, y que ahí vienen como un resumen de los tránsitos diarios por medios anuales. Es lo que yo recuerdo que dijo de tarea. Sí, por eso, ¿quién la hizo? Yo tengo uno de esos, pero no sé. ¿Quién más? Pues yo también, ingeniero, descargué de la página de la SCT lo de estaciones permanentes y lo del TPDA. Ajá, usted sí lo hizo, ¿quién más? ¿Quién más lo tiene? Yo también lo descargué. Nomás que no lo escaneó. Bueno, a ver, es que a mí me da flojera explicarlo ahorita y volver a explicar mañana y me puedo pasar todo el curso explicando lo mismo. La verdad que me da flojera y no estoy para eso. Entonces, segunda vez vuelvo a pedirle lo mismo y creo que hasta lo escribí en el chat. O sea, si no lo hacen, pues, o sea, pues yo no sé qué estamos haciendo. Entonces pongan, y les dije, no sé si se los dije, pero pongan en su foto de perfil los datos de la tabla de su TPDA para la siguiente clase. Y traigan una hoja de ejemplo de dato vial, donde viene TPDA, y una hoja de estacionalidad. Nada más pongan una de las dos en su foto de perfil. Y esa va a ser, la sección que me muestren ahí va a ser su proyecto. ¿De acuerdo? El primer proyecto que van a hacer, que es una carretera de un carril por sentido.
Digo, de varios carriles, que es el más fácil. Entonces busquen una carretera de más de un carril por sentido, o sea, de 2 o más carriles por sentido, para que ese sea su estudio de caso. Entonces, esto ya les decía, yo creo que ya no vamos a hacer más exámenes más que este que viene, y ya de ahí son proyectos. Entonces, ese va a ser su proyecto. Si no lo traen, pues bueno, pues no tendrán proyecto. Solo así, nos vamos a entender, porque por las buenas creo que no entienden. ¿De acuerdo? ¿Ya lo anotaron? No voy a decir mañana que no le entendí o yo no supe qué quería. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Se enteraron? Sí. ¿Sí? ¿Todos los demás están mudos o qué onda? Sí. Sí. Tengo aquí 18 personas, pero ninguna habla. Bueno, 3 sí hablan. Todos van 4 y los demás. 5, Sí. 5. 6, 7, Inge. 8, Inge. 9, 10. 10, faltan 8. Sí, entendido. Ok, lo que pasa es que hay unos que te aparecen doble, ¿por qué? 14. Bueno, ¿por qué aparecen unos doble? O sé por qué aparece doble. Porque en la computadora no tengo micrófono y en el celular. Entonces me meto en los dos. Bueno, ok, supongo que ya entendieron, ¿no? Entonces, bueno, eso para la siguiente clase que va a ser el miércoles. Miércoles no, el jueves. ¿Hoy qué es? Lunes. Martes no puedo, miércoles no puedo, jueves, sí, el jueves. Y el viernes sería el examen, ¿sale? El examen de la unidad 2. Vale, entonces miren, voy a explicar voy a revisar el manual de capacidad en general, porque son más de 1200 hojas, entonces no voy a explicar las 1200 hojas. Solo utilizaremos algunos capítulos, pero ahí ustedes tienen una herramienta con la que pueden trabajar pues muchísimos temas, ¿no? Lo que ustedes quieran. Y viene para bicicletas, para peatones y para automóviles. Nosotros vamos a hacer automóviles, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene la siguiente estructura, tiene el primer capítulo, en donde pues nos explican en qué consiste el manual, y básicamente son 4 unidades. El volumen 1 son todos los conceptos, que es aquí donde vamos a repasar algo de lo que tenían que hacer, de sus diagramas, y su modelo físico, que ya lo pondré ahí como actividades. Luego viene todo lo que es flujo interrumpido, que es lo que ya vimos. Perdón, es lo que vamos a ver, flujo continuo, y luego viene el volumen 3, dice flujo interrumpido, que son los semáforos que ya vimos. Luego viene una guía de aplicación, herramientas computacionales, y hay un software comercial donde se puede hacer todas estas tablas. En lugar de hacerlo una por una, pues tienen ahí unas herramientas para hacerlo, ¿no? Aquí lo que vamos a aprender son las metodologías para evaluar ciertas carreteras con sus características. Luego, bueno, viene esto, ¿dónde se aplica? Tener el sistema inglés y el sistema métrico decimal. Aquí utilizaremos el métrico decimal. Luego dirá cuáles son las novedades de este manual. Este manual se publica desde el 84, me parece, o antes. Sí, el 84 o antes. Y tiene revisiones anualmente, bueno, cada 10 años. Esta es la versión del 2010. Aclarar que esta versión de 2010 en México se usa poco. La mayoría usa pues las reliquias que tienen ahí en la SST, que creo que son de 1980. Creo que esa versión es la que todavía existe. ¿Por qué? Porque hay una traducción en español y bueno, pues como nuestros amigos de la SST no todos
cursaron ingeniería civil para tener el certificado de inglés, pues bueno, es más fácil leer lo viejo, ¿no? Entonces, yo se los decía desde un principio, no me interesa darles historia de transporte, me interesa darles ingeniería de tránsito o transporte, como es el otro caso, de lo que realmente se hace, ¿no? Entonces, pues bueno, ustedes por ahí, si quieren en español, pues pueden usar ese documento que por ahí debe de estar. Yo la verdad ni siquiera lo tengo, ¿no? Porque no es historia lo que doy. Y luego, bueno, pues viene algunos documentos que sirven de complementos a este manual, ¿no? Y que ahí refiere pues lo que usamos, el manual de control de dispositivos y el manual de calidad del servicio de transporte público y el diseño de carreteras y el de seguridad, ¿no? Bueno, me voy a pasar muy rápido. Ustedes tienen ahí el manual, está en el Dropbox, lo pueden descargar y lo pueden ver con calma, ¿no? Bueno, aquí, ¿cuáles son los objetivos de este manual? Pues básicamente es describir las medidas de desempeño, los métodos para darle seguimiento a los puntos claves del tránsito, o aportar las metodologías para estimar las medidas de desempeño, y básicamente es el nivel de servicio, y explicar las metodologías de tal manera que pueda extenderse su uso. Bueno, también implica ciertos niveles de análisis, ¿no? Aquí es importante porque esto, nosotros lo vamos a ver aquí simplemente como una etapa del diseño, pero también se utiliza para evaluar cómo están las carreteras actualmente, que es una evaluación de las condiciones de operación, para hacer anteproyectos, que se le dicen acá ingeniería preliminar y planeación. Operación, diseño, ingeniería preliminar y planeación. Utiliza los modos de transporte que ya les dije y tiene cobertura espacial para diferentes configuraciones de la vía. Y en el caso del tema del tiempo, pues considera sobre todo las condiciones no saturadas, las sobresaturadas o la congestión no recurrente no se trata aquí porque esto es con fines de planeación, ¿no? Entonces, primero los conceptos, flujo continuo, y hasta ahí nos vamos a quedar, en conceptos y flujo continuo. Bueno, pues acá simplemente detalla más y aquí explica las unidades. Por ejemplo, en la unidad 1, ¿qué es lo que viene? Pues viene quiénes son la guía para el usuario, en dónde lo podemos aplicar, las características modales, y esta es la unidad importante, los conceptos de flujo y capacidad. Luego tenemos calidad de servicio, niveles de servicio, las herramientas que existen para utilizar el manual de capacidad, herramientas para la interpretación. Luego viene un primer, es como pues un documento muy básico para dummies, dicen, para poder usar el manual, y luego viene un glosario y símbolos. El glosario es importante que lo lean porque está en inglés, es como un diccionario inglés-inglés, y ahí se van a habituar también con la terminología que aquí se usa. De todas maneras lo vamos a ir aprendiendo. Flujo interrumpido, pues bueno, aquí viene, flujo continuo, viene las secciones de una carretera, los segmentos básicos, los segmentos de trenzado, los segmentos de convergencia y divergencia, o accesos y salidas de una carretera, o rampas de acceso y salida, carreteras de varios carriles, que esta unidad es la que vamos a ver, carreteras de 2 carriles, que es lo que vamos a evaluar, y ahí se acaba. Entonces vamos a trabajar con las unidades 14, 15 y 14 y 15 principalmente, si da tiempo, con la 12, ¿no? Que es segmentos de trenzado. Y para cada uno de ellos ustedes van a hacer un proyecto de evaluación. Por eso les estoy pidiendo que traigan ya definido qué tramo van a analizar. Seleccionen de la SCT y luego pues véanlo en el Google Maps o Google Earth, pues de dónde a dónde va ese tramo, dónde se ubica, hagan su recorrido virtual, etcétera, porque eso les va a servir después para poder entender lo que vamos a hacer, ¿sale? Bueno, flujo interrumpido viene, pues no me voy a meter ahí porque eso ya lo
ya lo hemos analizado, hemos hecho solamente calles urbanas o segmentos de calles urbanas, intersecciones señalizadas, intersecciones con canalización de movimientos, rotondas, puntos de intercambio modal y facilidades fuera de la vía para los peatones y bicicletas. Y bueno, pues ahí luego vienen varios ejemplos, ¿no? Este libro trae ejemplos ya resueltos, así que si algo no entienden, bueno, pues resuelvan los ejemplos, ¿no? Bueno, el sistema métrico que ustedes ya conocen, la equivalencia entre el inglés y el sistema métrico, eso pues no tiene ninguna ciencia. Nada más aquí hay que tener cuidado porque esto, a ver, esto está en el sistema inglés, perdón, no me acordaba. Entonces nada más hay que tomar en cuenta las conversiones, ¿no? Está en pies, yardas, millas, y eso a la hora de convertirlo al sistema métrico, pues hay que tener ciertas consideraciones, ¿no? Aquí vienen, de hecho, el factor de equivalencia entre el sistema inglés y el sistema métrico, ¿de acuerdo? Entonces, hasta eso, ahí viene ya la tabla. Bueno, ¿cuáles son las novedades? Aquí, bueno, normalmente les decía, cada 10 años se actualiza este manual y hay un comité que lo va revisando y hace todos los cambios, ¿no? Y aquí, bueno, pues presenta una comparación respecto al manual del 2000, que eso pues solamente es parte de la historia. Bueno, pues aquí también hay cambios bueno, estos son los elementos que integran los elementos de una vía, que son los dispositivos de una carretera, los segmentos llamados básicos, los segmentos de trenzado, las uniones de las rampas y las salidas, las carreteras de varios carriles, las carreteras de 2 carriles, o sea, uno por sentido, las carreteras urbanas, los segmentos de calles urbanas, la señalización, intersecciones señalizadas, intersecciones no señalizadas con sus 3 variantes y facilidades para peatones y bicicletas. ¿Qué documentos más pueden usar? Bueno, pues ahí menciona varios, que ya los cité, y bueno, pues ahí listo, ya nos acabamos el capítulo 1. El capítulo 2 son las aplicaciones, es decir, dónde lo podemos utilizar, y ya les comentaba que podemos evaluar cómo está funcionando nuestra carretera, que eso es lo común, ¿no? De las carreteras que ya están construidas, pues podemos saber o podemos determinar en qué nivel de servicio se encuentran y si es necesario hacer algunas intervenciones para mejorar ese nivel de servicio. Normalmente el nivel de servicio de A hasta D pues es razonablemente aceptable. Después de D, E y F ya tienen algo que hacer y pueden hacer muchas cosas para mejorar esa carretera. Entonces, pues esto nos permite saber pues hacia dónde tendríamos que ir para mejorar la operación en una carretera. Por otro lado, muchos problemas de ustedes o cosas que van a resolver van a tener que ver con una nueva carretera, ¿no? Pues, ¿cuántos carriles le tengo que poner a la nueva carretera? ¿O de qué características deben ser? O el hecho de que no haga un carril de 350 y unos acotamientos de 120, ¿qué efectos van a tener sobre mi carretera? ¿Vale la pena hacerlo más corto, contar de ahorrarme algunos miles de pesos? Y si vale la pena, pues cuál es el nivel de servicio que voy a obtener, ¿no? O sí o no vale la pena en función del nivel de servicio. Pues eso lo puedo evaluar puedo hacer ese tipo de aplicaciones. También una planeación inicial de una carretera, pues bueno, pues cuánto vale el kilómetro, qué tipo de pavimento, que si voy a hacer un entronque, que si lo voy a quitar, que si voy a extender la carretera, etcétera. Este manual nos sirve para saber qué va a pasar en términos de niveles de servicio. Y esto también para revisar ciertos objetivos en el monitoreo de un sistema que ya existe, ¿no? Bueno, lo otro tiene que ver con el tipo de sistemas de carreteras, no nada más se puede evaluar una, se pueden evaluar dos, varias, y en este manual se dice cuáles, ¿no? También pueden analizar diferentes modos de transporte, que ya les comentaba, que es el automóvil, los peatones, la bicicleta y el transporte público. También, eso no lo había mencionado, pero también se puede aplicar ahí.
También pueden hacer una orientación hacia las condiciones de circulación. Les decía flujo continuo, que son carreteras, flujo interrumpido, que son vías urbanas, flujo no saturado o no congestionado, que es la parte superior de la curva, esta flujo-velocidad, o también condiciones saturadas. Aquí es menos eficiente el análisis, solamente podemos saber en qué momento ya va a funcionar en condiciones saturadas, ¿no? La formación de filas, que también no está, es un proceso más microscópico, entonces aquí solamente es en términos generales. También podemos podemos utilizar estos insumos para hacer análisis de ruido, de calidad del aire, análisis económicos, de planeación multimodal y medidas de desempeño de un sistema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso, si les interesa algo en particular, aquí está en este manual. Entonces, aquí miren, en esta figura viene el desglose de los componentes de una carretera tipo. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí separa entre carreteras urbanas y las que están del lado derecho son flujo continuo. Entonces, en las carreteras urbanas podemos incluir el tema de los semáforos, las rampas, incorporaciones, rampas de intercambios, intersecciones señalizadas, ¿cómo se llama? Divergencia de una conexión, de una conexión, y la parte de medio se le llama un segmento de vía básico, ¿no? Esto es en el caso de las intersecciones señalizadas, flujo interrumpido, y del otro lado tienen la parte de flujo continuo. Podemos analizar intersecciones, los segmentos entre dos vías urbanas, que está todo controlado, ¿no? Y aquí arriba tenemos el caso de un segmento de convergencia, un segmento de divergencia, es donde se distribuye o se separan los movimientos que vienen sobre un cuerpo central. El segmento central, digo, básico, que es un segmento completamente con las características homogéneas entre dos puntos que pueden ser dos intersecciones o dos rampas o dos intercambiadores de flujo, ¿no? Tenemos también el efecto de trenzado cuando se unen dos carreteras continuas y se cruzan las trayectorias, y también eso pues se puede analizar como un segmento base, ¿no? Entonces, pues, todos esos elementos podemos analizar y aquí se analizan de manera separada. Bueno, también podemos hacer análisis de pequeñas redes, como está aquí representado, y demás, ¿no? Bueno, pues eso. Ok, y aquí vienen un resumen de los tipos de elementos que estaban en la gráfica anterior y que se pueden evaluar, ¿no? Aquí vienen listados en qué capítulo los encuentran y cuáles son las medidas de desempeño. En estas primeras de flujo continuo, principalmente es la densidad, y en el caso de las intersecciones señalizadas, pues es la demora, como ustedes saben, el porcentaje de tiempo en persecución, la velocidad, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso es para el automóvil, hay para medir los peatones, las bicicletas y el transporte público, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vienen más casos, simplemente es un resumen. Y, bueno, aquí es como podemos evaluar cuando se tratan varias vialidades. Al final de cuentas es un promedio ponderado. Las medidas de desempeño, y estos son los modos de transporte que ya los habíamos comentado. Y aquí estamos en las condiciones de operación que también ya comentamos. Simplemente va desarrollando el capítulo, ¿eh? No me voy a parar mucho porque ya lo mencioné: flujo saturado, flujo no saturado, segmento de descarga de la fila, cómo se analiza el ruido, el aire, los análisis económicos, la planeación multimodal y las medidas de desempeño. Bueno, pues acá viene un resumen, una tabla de resumen de lo que hemos comentado. Todo eso, bueno, pues me lo voy a pasar. No tiene ninguna complejidad. Bueno, ahora sí,
En las características modales vamos a retomar estos temas que ya habíamos mencionado y donde quizá haya que poner una cierta atención. Son los modos de transporte. Ahí son los factores del vehículo y los humanos que hay que tomar en cuenta. O están tomados en cuenta de manera implícita, no están de manera explícita, porque esto es un enfoque macroscópico, es decir, una agregación de los comportamientos que a final de cuentas se presentan en la circulación. El otro efecto es la variación de la demanda, que son estos perfiles que les decía que tendrían que construir. Y la otra es la variabilidad de los tiempos de recorrido, que en función de la ocupación y de las condiciones de circulación, pues esos tiempos van a ir variando y ustedes ahora cuando analicen las velocidades se van a dar cuenta de qué tanto pueden cambiar las facilidades, las velocidades, perdón. Los tipos de dispositivos para los automóviles, las mediciones del flujo y los volúmenes, la interacción con otros modos. Los demás modos no los vamos a ver, así que me los voy a saltar. Solamente vamos a ver aquí. Bueno, aquí habla de las características de los conductores, las variaciones de la demanda. Y aquí está, esto es lo que les pedía, o es lo que ustedes me van a traer. En el lado izquierdo, ustedes tienen un perfil de variación de la demanda, pero anual. Esto es lo que vamos a determinar con las estaciones permanentes que les decía. Esas estaciones están todo el año, se supone que están instaladas todo el año, y entonces nos van a registrar cómo varía el tránsito. Entonces, miren, por ejemplo, en un día promedio de la semana, que es la línea más oscura, continua, está por abajo del 100, bueno, solamente tiene un tramo en agosto, y vean cómo cambian las demandas a lo largo de cada uno de los meses. Entonces, si ustedes les pide un estudio de tránsito, ustedes nos van a decir, bueno, pues espérame cuando sea el 100% que dice AADT, que es el TPDA promedio, ¿no? Es el 100. Ahí ya está, ¿cómo se llama? Estandarizado a 100. 100 es el promedio, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes les dicen en el mes de abril que le hagan los aforos de una carretera. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, ¿cómo le van a hacer? Van y se ponen ahí, sacan su video y cuentan sus vehículos y les dicen son tantos, ¿no? ¿Y ese dato es correcto? ¿Creen que sea correcto si lo hacen en abril o si lo hacen en agosto? Ahí tendrían que ver los factores por los que lo vas a ocupar, ¿no? A lo mejor por esto, como dice usted, bueno, más o menos como la estacionalidad, como de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y los multiplicas bueno, como por qué tanto volumen o variación llega a haber en esas temporadas de fechas. Yo creo que debe de ver esos factores, ¿no? Así es. Entonces, lo que tenemos que darle a la persona o a la que nos está pidiendo el dato de, bueno, pues lo primero que van a preguntarles, oye, ¿y de cuántos vehículos van a pasar aquí para hacer el diseño del pavimento? O ustedes le van a contratar a alguien a decir, oye, yo soy especialista en diseño de pavimentos, pero necesito como insumo el TPDA. Y entonces llega una persona y dice, sí, muy bien, yo te lo voy a hacer en el mes de marzo y te lo doy. Pues está bien. Entonces ese dato que le den en el mes de marzo tiene un problema, porque si nos atenemos a que este es el comportamiento, les va a dar un valor por debajo del promedio anual. Entonces, para poderlo corregir, tienen que utilizar estos factores de estacionalidad y que no son otras cosas que los factores que les permiten convertir al tránsito promedio diario anual, dependiendo del mes en que se trate. Entonces, aquí podríamos ver claramente que el valor que tengas tú en abril lo tienes que multiplicar por un número más grande que 1 para que sea el valor del AADT, que es el TPDA que está ahí, la línea continua, ¿no? Tiene que ser más grande que 1 para que se acerque al 100. O al revés, si tú mides en agosto, tiene que ser un número más pequeño que 1 para que te dé el 100. ¿De acuerdo? Entonces, los factores de estacionalidad, que es lo que vamos a calcular, pues dependen
dependen de cada distribución, de cada variación, de cada lugar. Sí, por eso no podemos aplicar este que tenemos aquí en el libro, por ejemplo, o en el manual, pues a cualquier carretera que encontremos y que no tenemos el dato. Entonces, la otra es que podemos hacer los aforos en cualquier mes del año, siempre y cuando tomemos en cuenta la estacionalidad. Entonces, aquí, por ejemplo, si digo, bueno, si tuviera yo este factor de estacionalidad, yo lo tendría que hacer en el mes de junio, que es lo más cercano a 1, y ahí ya no le corrijo nada, ¿no? Está más o menos igual a 1. Tiene una pequeña variación, ¿no? Pero si yo puedo escoger en el año, lo tendría que hacer en junio. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el promedio. Digo, esto es lo que pasa en un día entre semana, pero tengo el mismo problema si lo hago el sábado y el domingo, que otra vez tengo unas variaciones importantes dentro, ay, ¿qué pasó? Dentro de la misma, cambié de unidad, ok. No, a ver qué dice. Es el de a colores, ¿eh? Que me pasa el otro archivo. ¿Ahí se ve? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Sí, sí se ve. Ok, bueno, se ve que pasan las páginas, ¿no? Bueno, a ver, ya en cuánto hemos avanzado en 20 minutos. Estamos aquí. ¿Listo? Entonces, también tiene que ver el sábado y el domingo, que pueden ser muy diferentes, o mismo dentro de la semana pueden ser diferentes. Puede ser que sea el día de plaza, que se acostumbra mucho en México, que es el miércoles, y puede ser muy distinto al lunes y al martes, ¿no? O el viernes, que todo mundo si quiere regresar a su casa, pues puede ser muy distinto de lunes a viernes. El sábado claramente incluso es el día que más volumen vehicular tenemos y el domingo el que menos tenemos. Entonces, nosotros podemos, para tenerlo bien hecho, tener un aforo durante un mes. Sin embargo, cuesta muchísimo dinero tener un aforo durante un mes. Lo que normalmente se hace o 3 días o 7 días. ¿Sí? Entonces, cuando se hace de 7 días, ya se asume que ese es el promedio de ese mes y utilizamos el factor de estacionalidad mensual para corregirlo a lo largo del año. Y si son de 3 días, pues tenemos que tomarlo un día más o menos común, de lunes a viernes, por ejemplo, un día sábado y el día domingo, que son los más distintos, porque es ahí donde puede haber mayor variación, ¿no? Entonces, eso es lo recomendable. Aquí tenemos en el lado derecho de esa figura también la misma variación a lo largo de los meses, pero acá, por la misma escala, yo creo, o lo que se ve es que hay menos variación entre sábado, domingo y entre semana, ¿no? Más o menos se mantiene en el mismo rango y ahí, bueno, pues claramente con que hagamos un día es suficiente porque se parecen todos los días, pero hay que saber que se parecen, ¿no? Entonces, necesitas una información previa para poderlo determinar. Entonces, lo más común es hacer aforos de 3 días. Bueno, yo ese sí los hago cuando no hay mucho dinero para hacer estos estudios y pues cuando es un proyecto de una carretera ya más importante, pues normalmente se hace en una semana. Cuando ya son problemas de proyecto ejecutivo, cosas más precisas, se pueden hacer por un mes, y cuando son proyectos ya donde te pagan por el volumen vehicular que circule por esa carretera, entonces sí ya necesitas muchísima precisión y entonces podrías usar técnicas más robustas, como pueden ser las espiras electromagnéticas o los videos, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que vamos a retomar mañana y esos son los valores que vamos a ver y de hecho ya vienen ahí resueltos en estas tablas que les estoy pidiendo de la SCT. ¿De acuerdo? Por otro lado, aquí tenemos una variación mensual de una carretera urbana con respecto a una rural.
que también pueden ser muy distintas. De hecho, esta urbana pues prácticamente es constante durante cada uno de los meses, y esta rural pues sí tiene un salto en el mes de vacaciones, ¿no? Que es el mes de julio y agosto. Puede ser que se trate de una zona turística. Aquí en esta otra gráfica tenemos otro efecto temporal, que es la variación entre cada uno de los días de semana. Entonces acá tenemos esto, en el caso de una carretera principal, lo que les decía, de lunes a jueves, más o menos tienen el promedio diario. Luego el domingo, el viernes, hay muchísima movilidad, el sábado baja y el domingo baja más, aunque no es tan drástico. Fíjense que un domingo casi se parece a un lunes, ¿no? Pues en cada carretera puede ser esto distinto. Aquí tenemos en la línea punteada una carretera más de tipo turística, que es donde la afluencia aumenta el fin de semana, y sábado y domingo es muy similar. Y el otro tenemos una carretera suburbana, donde pues está ligada a un centro de actividades importante, porque de lunes a viernes tenemos un volumen grande, y luego sábado y domingo pues toda la gente se sale de trabajar y se va a sus casas, ¿no? Y también, bueno, pues tenemos este otro que es un perfil semanal de la variación del tráfico por tipo de vehículo. Arriba tenemos los vehículos y las camionetas, la parte más oscura que representa un porcentaje más alto, entre 85 y 95%, generalmente así es. Luego tenemos vehículos de carga de 2 ejes o más, que representa menos del 5%, carreteras, perdón, vehículos de un solo, de 3 ejes y más de 5 ejes, que cada vez son más, o sea, la proporción en la contribución, en la proporción en el flujo diario es bastante bajo, ¿no? Esto lo podemos representar por día, por volumen por día, o lo podemos representar por el volumen promedio diario, ¿no? También nos va a dar un perfil. Y aquí ya tenemos esta cosa que es una de las tareas que les pedí. En estos datos que les pasé, les dije, dibujen a este diagrama el perfil del volumen vehicular, y esto es lo que tienen que construir. De 0 horas a 23 horas, ¿cuál es la distribución? ¿Cuál es el volumen vehicular? Y esto respecto al porcentaje diario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la hora pico, o la hora más alta, que ustedes tienen, que se llama la hora pico, si vemos el día entre semana es el miércoles y está a las 17 horas y más o menos representa el 8% del total. Sí, la hora pico es el 8% del total diario. En el caso de un lunes, ese porcentaje se da a las 3 de la tarde y va a ser el 9%. Entonces, si nosotros no sabemos nada de cuánto es el porcentaje de vehículos en la hora pico, nosotros tomaremos el 10%. Si no sabemos absolutamente nada, y ustedes, como ven en esta gráfica, varía entre el 8 y el 10%. Entonces, estamos del lado de la seguridad si tomamos el 10%, ¿sí? Si ustedes tienen una carretera y solamente tienen el TPDA y no saben más datos de cuál es la hora pico, tomen el 10%. Y eso les va a resolver el problema del volumen a la hora pico. En el otro lado tenemos una ruta pues más recreativa, y pues ahí tenemos picos importantes, que debe ser un día viernes. Bueno, pues ahí lo tiene el domingo o el sábado. Fíjense que llega a más del 11%, ¿sí? Entonces, pero ojo, este 10% aplica a carreteras urbanas. En el caso particular de zonas recreativas o carreteras que llevan a zonas recreativas, puede ser, ahí vemos hasta el 11%, ¿no? Este es el caso de una carretera rural que pues también tiene su hora pico a las 8. Y nada más vemos que en ambos casos solamente hay un periodo pico. En zonas urbanas de México generalmente son 2 periodos pico, el de la mañana y el de la tarde, ¿no? Entonces tienen como un lomo ahí de camello que se forma, y ahí tenemos la ubicación de la hora pico. Dentro de lo que van a hacer mañana, pues vamos a encontrar el factor K, que es el porcentaje de vehículos que se presenta en la hora más cargada, y ese es el factor de hora pico, ¿no? Entonces, por eso nos va a servir la información que digo que van a traer el próximo jueves. Aquí tenemos ¿qué es esto? Son los volúmenes vehiculares, los patrones
el perfil y cómo se distribuye a lo largo del día, ¿no? O sea, son perfiles igual, pero parece que es la misma calle, hay 2 sitios que corresponden a la misma calle, el sitio dice 2 y 4. El 2 y el 4 son de la misma calle, por eso tienen más o menos el mismo patrón, tienen ahí sus variaciones, pero sí se comportan de una manera similar, ¿no? Bueno, luego tenemos el factor de hora pico. Normalmente nosotros en el análisis que vamos a realizar, vamos a evaluar la hora más compleja, que es la hora pico. Si resolvemos las condiciones de circulación para la hora pico, pues para cualquier hora del día estarán resueltas, ¿no? Por eso nos concentramos en ese periodo pico. Y aquí, bueno, pues viene un análisis de estos factores. Vean cómo en el caso de las recreativas puede ser desde ¿qué es esto? El 15, ¿sí es el 15? Poco más del 15 hasta el 25%. En carreteras principales puede ser hasta del 16 hasta el 10. Aquí tenemos las carreteras urbanas, justamente al 10% que les comentaba, y circulares puede ser el 7%. Entonces es un patrón, ¿no? De cómo se comportan en Estados Unidos. Y aquí tenemos, pues, el perfil de carga, el perfil del volumen vehicular tipo de un día, de una carretera determinada, ¿no? Que ahí menciona. Y aquí habla de los factores K, que bueno, ya los veremos. Y este factor de K, fíjense desde dónde viene. Normalmente, en función del TPDA, de qué orden es este factor, ¿no? Yo les decía que más o menos es el 10% si no saben nada, pero aquí te explica con mayor claridad que si hay menor tránsito, puede haber que haya mayor concentración. Bueno, son carreteras de Estados Unidos, ¿eh? Y en medida de que aumenta la concentración, pues se empieza a distribuir el número de vehículos. ¿Por qué? Porque hay mayor congestión, es el caso del DF. En el DF todo el día está congestionado, entonces no puedes tener horas pico, sino pues ahí generalmente como todo el día está congestionado y está usado al máximo la capacidad de las vías, pues eso no puede ser más que 24, bueno, normalmente son 16 horas entre 16 más o menos les va a dar ese de .67. Y aquí vienen pues otros factores de hora pico. El otro factor que tenemos es el factor direccional, que también está en las tablas estas que les pedí del TPDA. Y hay un factor D que dice ahí en la tabla, y ese es cómo se distribuyen en cada sentido. Esto va a ser relevante cuando analicemos carreteras de un carril por sentido, porque la dirección o la asimetría que hay en la distribución de los vehículos, pues afecta de mayor manera la posibilidad de rebases. Entonces aquí, bueno, pues valores típicos del factor de distribución D. Y esta ecuación es importante para poder obtener el factor del volumen vehicular. Entonces tenemos el TPDA multiplicado por el factor de hora pico por el factor direccional. Y eso nos va a dar el volumen de diseño de la carretera que estemos evaluando. Entonces, ojo, porque en todos los trabajos y los análisis que van a hacer, vamos a tener el TPDA como dato, ¿sí? Bueno, de sus tablas van a tener el K y el D, y lo van a tener que calcular para una hora. Entonces, a muchos se les olvida, y cuando hacen sus análisis, pues toman el TPDA tal cual. Yo no sé cómo es que llegan a nivel de servicio A o B, si toman como dato de entrada el TPDA, ¿no? Y eso lo está multiplicando por 10 veces lo que hay en la hora pico. Entonces, ojo, porque hay que hacerlo así. Bueno, aquí vienen ejemplos del porcentaje de distribución por carril, que ese es otro tema en las carreteras de varios carriles. Pues esto puede variar, ¿no? La variación de los tiempos de recorrido, pues aquí vienen razones por las cuales pueden variar bastante. Una es la congestión no recurrente, es decir, los accidentes de tránsito, los trabajos que se realicen en alguna parte, trabajos de reparación o mantenimiento que se realicen en alguna parte de la carretera, las condiciones ambientales, lluvia, truenos, noche. Por eso les pido que separen el análisis de
condiciones diurnas y nocturnas para que puedan ver el efecto que tiene el día y la noche en las velocidades de circulación. Bueno, pues también afecta la nieve, la lluvia y demás, ¿no? La otra es que puede depender la variación de los tiempos de recorrido, cómo se mueve o cómo es la movilidad en la ciudad. El caso de los juegos de fútbol, que son eventos especiales, desfiles y cosas que normalmente, o Día de Muertos, cosas que no son comunes, que aparezcan todos los días, también hace que se cambien los patrones de ocupación y, bueno, también es congestión no recurrente. La existencia de dispositivos de control que funcionen o no funcionen correctamente, pues también eso hace por un problema. La capacidad de la vía, que puede estar afectada por las condiciones del pavimento, los topes, etcétera, etcétera. Y bueno, acá tenemos ejemplos de lo que es una vía rápida, una carretera de varios carriles, una carretera de un carril por sentido y una carretera urbana, ¿no? Para que se vayan familiarizando con esos conceptos. Bueno, lo voy a dejar hasta acá, 3:13, y en lo que sigue, vamos a entrar a, bueno, aquí viene, esto me lo voy a pasar muy rápido, pero les pido que revisen, luego vienen las bicicletas, no lo vamos a ver. Les pido que revisen esta parte de la teoría que tiene que ver con la teoría macroscópica del flujo vehicular, que déjenme ver que está acá. Esto tiene que ver con el TPDA, si aquí están. Bueno, aquí está, miren, la densidad, el espacio intervehicular y el flujo vehicular. Y aquí viene esta parte que les expliqué en los otros videos. Entonces aquí los vamos a tomar. Así que les pido que revisen qué capítulo es acá. El capítulo 2, el modo automóvil. Capítulo 2, página 4.2. 4 es el capítulo, 2 es la página. ¿Sale? Estamos en los conceptos de flujo vehicular y capacidad. ¿De acuerdo? Sí, ¿de acuerdo o no de acuerdo? Profe, disculpe, ¿puede decir la página de su PDF? Es que no ubico bien qué capítulo es. Está aquí arriba. 4.2, ahí lo ven, ¿no? No, pero la página de su PDF no está arriba. 86 dice, Ah, gracias. de 1475. Todo lo que les hace falta ver. ¿Sale? Bueno, se quedaron mudos. Entonces nos vemos el jueves. Sí, ingeniero, gracias. Nos vemos, Sí, bye. gracias. Adiós.